Amén. Sé que muchos hemos tenido una semana, pueden sentarse, una semana muy trabajada, en algunos casos estresante, pero a pesar de eso estamos aquí y podemos decir que es agradable después de terminar esa jornada y estar aquí, pues de verdad se siente un espíritu agradable. Amén. Bueno, eh, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias, los que tenemos, y si no, vamos a hacer uso siempre de la pantalla, ¿verdad? Yo quiero predicar en esta noche un tema, lo he titulado Su sangre, el precio de mi redención. ¿Escucharon? Su sangre, el precio de mi redención. O su sangre, el valor de mi redención. Y quiero más o menos la idea que yo percibo y que quisiera llevar a la reflexión a todos, es que siempre valoremos o que le demos ese valor que tiene nuestra salvación. Y que por nada del mundo hay que desistir. Y que por nada hay que renunciar. Viene unos meses un poco complicados, donde espiritualmente se pega un bajón. No sé qué efecto tendrá, pero ya de julio a agosto lo único que se nos pasa aquí es playa. Sol y palmera, ¿verdad? Y uno tiende a pensar eso y como que el tinto de verano para mucho, ¿verdad? Entonces como que uno tiende a relajarse. Y en eso que uno se relaja, créanme que hay muchos que ya no vuelven a la iglesia. Sí, de verdad, yo he visto casos como que, gloria a Dios que nosotros no, ¿verdad? Y por eso dije que quiero hablar de esto para que siempre revaloricemos lo que somos nosotros en Cristo. Por eso lo titulé, Su sangre, el precio de mi redención. Y quiero llevarlos a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. Trataremos de ser lo más breve que podamos. Vamos a utilizar nada más los minutos que nos quedan para llegar a las 0 horas. ¿Hasta qué hora son las 0 horas? La medianoche, ¿verdad? Bueno, no, es una broma. Trataremos de correr. Bien, Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Estamos listos para leer? Ustedes lo tienen en letra grande, ¿verdad? Yo tengo problemas para girar y ver, porque si le hago así me duele. Bueno, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y trasladado al reino de su amado Hijo. El siguiente versículo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. En quien tenemos redención por su sangre. Más adelante vamos a explicar un poquito de lo que es redención. Pero valiéndome del guión que tengo acá, del bosquejo, cuando bíblicamente se acepta el poder de la sangre, por supuesto no estoy hablando de cualquier sangre, sino de la sangre de Cristo, los creyentes aceptamos que su sangre es el precio pagado por nuestra redención. Es decir, la sangre que Jesús derramó, que vertió, esa sangre es el precio de nuestra redención. Es el precio de nuestra libertad.
Es el precio de nuestra deuda. Es el precio de la condena que pesaba sobre nosotros. Su sangre. Digo esto porque redención en cierto modo es de redimir o de rescatar o de pagarle la deuda a alguien que no la pueda pagar. Como cuando alguien adquiere una hipoteca y se sale de los límites y es imposible pagar esa hipoteca. Y como no puede pagarla, el banco va a embargar sus bienes. Le va a embargar todo, incluso hasta la vida. Y nosotros caímos en esa deuda. Cuando estábamos sin Cristo, teníamos esa condena, teníamos esa deuda. Imposible de pagarla, imposible de saldarla. Pero en ese caos de no poder pagar esa hipoteca, alguien voluntariamente se ofrece y le dice: yo voy a cancelar su hipoteca y usted va a quedar libre. Eso es redención. Entonces Jesús pagó la hipoteca, pagó la deuda y nosotros fuimos libres. Esta redención nos lleva a experimentar tres cosas. Dos cosas de manera inmediata y una progresiva. Les menciono que la redención nos lleva a experimentar el perdón. El perdón es algo inmediato, no es progresivo, es algo inmediato. Usted acepta a Cristo, en el momento que usted lo recibe como Señor y Salvador de su vida, usted recibe el perdón, la absolución. Es perdonado inmediatamente. Lo otro es la justificación. La justificación también es inmediata. Justificados pues en Cristo. Si nosotros aceptamos a Cristo, Él nos perdona. Desde ese momento el pasado queda borrado, queda abolido, no más. Y es justificado, justificado en Cristo. Eso también es inmediato. Y lo tercero, que esto es progresivo, comienza, toma su inicio cuando acepta a Cristo, es la santificación. La santificación es progresiva. Esa va día con día. Santificar es consagrar, es apartar. Y usted a diario en su vida, en el trayecto de su vida cristiana, se va santificando progresivamente hasta que llegue el momento final, ya sea que nos sorprenda la muerte física o Cristo nos transforme en su venida. Ahí se alcanza lo que es la santificación plena. Ahora mismo estamos en una santificación progresiva. ¿Me estoy explicando? Todo esto en el sentido espiritual. Esto nos lleva a que nosotros los creyentes, cuando nos rendimos a Dios, recibimos el perdón inmediato, recibimos la justificación inmediata y comenzamos el proyecto de la santificación. Eso a nosotros nos lleva a experimentar una paz espiritual. Ya no tengo remordimiento por lo que hice, aunque Satanás me lo quiera recordar, porque el trabajo de él va a ser eso: recordar el pasado, recordar lo que éramos sin Cristo, de alguna manera atormentarnos. Pero cuando Cristo gobierna en la vida nuestra, cuando Cristo llega a nuestros corazones, entonces hay una paz que incluso no se puede explicar. La Biblia lo llama como una paz que sobrepasa todo entendimiento, que humanamente no tiene explicación. Porque ¿cómo podríamos nosotros explicar que ahora mismo sentimos paz en nuestro corazón cuando muchos de nosotros tenemos ya la tarjeta a cero? Nos acaban de pagar. Antes yo tenía problemas porque no trabajaba y estaba en cero. Hoy trabajo y no me alcanza. Entonces, ¿cómo es posible tener esa paz? Muchos de nosotros no podemos tener ni siquiera qué comer.
Pero increíblemente, inexplicablemente hay una paz dentro de nosotros. Es por eso que los creyentes somos personas sonrientes. ¿Right? ¿Sí? Somos personas alegres. Somos personas felices. Porque dentro de nosotros hay una paz. Y esa paz no la da cualquiera. No es una paz que la puede dar el mundo. No la puede dar ningún líder religioso. Solo la puede dar Jesucristo. Amén. La redención en su sangre nos hace partícipes de la bendición de ser llamados hijos de Dios. Esto nos lleva a tener todos los derechos legales que nos hacen coherederos con Cristo. Es el poder de la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo es tan poderosa que ningún poder, ya sea mandado o hecho por el diablo mismo, puede revertir sus efectos. Es decir, desde el momento que usted le rinde su vida a Cristo, usted es lavado, limpio con la sangre de Cristo. Y eso no lo revierte ni el diablo mismo. No lo puede cambiar. Hay una transformación total y no lo puede cambiar nadie. Entiéndase esto. La sangre de Jesús produce los siguientes efectos. La sangre de Cristo limpia, sana y liberta. Nosotros cuando venimos a Cristo nos limpió su sangre, nos sana. Estoy hablando de sanidad espiritual. Estábamos enfermos sin Cristo, pero cuando le recibimos somos sanos, lo que se conoce como la sanidad divina. Y también liberta. De ser esclavos pasamos a ser libres. ¿Comprenden esto? Bueno, no hay principado, oiga bien esto, no hay principado ni potestad que resista el poder de la sangre de Cristo. Es que la sangre de Cristo es tan poderosa. Hemos escuchado testimonios de ex satanistas que para sus rituales tienen que hacerlos en lugares alejados y siempre comúnmente lo hacen en cementerios. Pero ellos tienen que asegurarse que alrededor donde ellos van a hacer sus ritos no haya ningún creyente sepultado. Es tan poderoso que ahí no hay más que polvo y hueso, pero hasta eso le tiene miedo el diablo. ¿Está comprendiendo? Bueno, en resumen de esta introducción, podemos decir con certeza que su sangre limpia todo nuestro ser. Esto incluye el cerebro, incluye el corazón, incluye todos los órganos y todos los sistemas con los cuales funciona nuestro ser. En otras palabras, cuando aceptamos a Cristo, todo nuestro ser es limpio, todo nuestro ser es sano. No sé si se lo creen ustedes. Deseo en esta oportunidad destacar algunos de los efectos que produce la sangre de Cristo. En primer lugar, la sangre de Cristo produce redención y libertad del pecado. Esta redención y libertad era imposible de pagarse con méritos o con dinero alguno. Estoy hablando de cosas propias. No se podía pagar nuestra libertad. No se podía pagar nuestra redención con méritos propios. Nadie podía saldar esa deuda. Por muy poderoso que fuese, por mucho dinero que tuviese, no podía saldarse. Solo se podía pagar con sangre. Pero no sangre de ofrenda de sacrificios de animales. Pues los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento solo cubrían el pecado, mas no lo quitaban. ¿Comprendieron eso? Las ofrendas de animales que se presentaban en el Antiguo Testamento solo tapaban, pero quedaba ahí, tapadito.
¿Sabe qué es tapar algo? Solo ponerle como una manta o algo, pero debajo está el problema. Al quitarlo, el olor salía. La pudredumbre, dije bien, bueno, lo que comprendieron ustedes ahora, eso seguía ahí. Eso seguía ahí, solo estaba tapado. ¿Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva fallaron? Dios les hizo vestimentas, o ellos se hicieron de hojas. Dios les hizo trajes, ropa. Bueno, no sé si ropa, pero la idea es que solo les cubrió, solo les tapó. Pero cuando la sangre de Cristo llega, no tapa. La sangre limpia. ¿Comprendemos esto? Bueno, dije que los sacrificios en el Antiguo Testamento solo cubrían el pecado, mas no lo quitaban. Es por ello que para solucionar esto se presentó el sacrificio perfecto y eterno, el cual fue el sacrificio de Cristo. Solo podía haber un sacrificio perfecto. Y esto solo lo podía hacer Dios mismo. Nadie más. Es por eso que Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Escucharon? Lo leo una vez más. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Riqueza de su, no la de nosotros. Por mucho que usted se esmere, por mucho que quiera hacer, no hay solución, no podemos. ¿Cuánta gente no hace penitencias? ¿Cuánta gente no hace cosas? Bueno, mañana va a venir por aquí, por este paseo de no sé de qué, va a venir el León 14, ¿verdad? ¿Cuántos lo van a ir a ver? Y va a haber gente hay gente que está planificando hacer sacrificios, hacer penitencias, queriendo solucionar su problema. No hay penitencia. En Cristo no hay penitencia, solo hay gracia. Solo hay gracia. Y no por méritos nuestros, sino por los méritos de la sangre de Jesús. Que nos quede claro eso. En virtud a ese precio y esa gracia, los creyentes hemos sido rescatados de la esclavitud y de las prisiones del pecado. El pecado aprisiona, el pecado encarcela, el pecado esclaviza, y no se puede ser libre si no es por la sangre de Cristo. Primera Pedro 1:18-19 literalmente dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, pura, perfecta. Por eso es que ningún sacrificio humano vale, porque ningún sacrificio humano es perfecto. No se despezuñe por querer hacer las cosas a su manera o por querer comprar gracia. No puede. No puede. Es que no estamos aquí porque usted sea el chulo de la película. Estamos aquí por la mera gracia y misericordia. Hablábamos con hermano Iván eso. Déselo fuerte al Señor. Amén. Hablábamos con el hermano Iván antes de comenzar el culto. Así es su nombre, ¿verdad? ¿O cómo es su nombre? Sí. Bueno, hablábamos con él y sacábamos historias de la vida cristiana y que cómo hemos llegado hasta aquí. Y él me dice: lo entendemos así.
es por la mera misericordia y gracia de Dios. No hemos llegado hasta aquí porque de verdad hemos sido los buenos y hemos evadido todo. No, Señor. Usted y yo estamos hasta aquí por la mera gracia de Dios. Amén. En verdad los creyentes debemos de dar gloria al Cordero, porque ese Cordero ofrendó su vida, porque ese Cordero derramó su sangre en una cruz, colgado en un madero. Lo debemos de hacer aquí, darle gloria a Él. Y cuando estemos en el cielo, nos uniremos con todos los santos y los ángeles a decir lo que expresa Apocalipsis 5:9, que literalmente dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Sin excepción ninguna, sin excepciones de raza, sin excepciones de idiomas. En la gracia cabemos todos. Sí lo entendemos, ¿verdad? Segundo lugar, o número 2, Romano. La sangre de Cristo garantiza el perdón de pecados. ¿Escucharon? La sangre de Cristo garantiza el perdón de pecados. Cuando Jesús ofició la cena con sus discípulos, mientras bebían la copa, les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Remisión es perdón. Literalmente en Mateo 26:28 lo dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, para perdón de pecado. Jesús derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Y Pablo, el apóstol, quiso que esto lo entendiera la iglesia de Éfeso. Y en Éfeso 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados por las riquezas de su gracia. Entiéndase esto: sin el sacrificio de Cristo, nosotros estábamos condenados. Sin el sacrificio de Cristo estábamos fritos. No había manera. No había solución. Bueno, de hecho la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Para solucionar tal situación, Cristo murió para abolir esta condena. Literalmente Colosenses 2, capítulo 2, versículos 13 al 15 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Oiga bien, el 14 dice: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Déselo fuerte al Señor, porque a Él la gloria, a Él la honra, porque el listado de toda nuestra condena, en no sé cuántas páginas cubría esa condena. Dice el acta. El acta puede ser una página o pueden ser 10, y de acuerdo a todo lo que hayamos hecho, esa acta la clavó en la cruz, la exhibió públicamente, diciendo que esos pecados eran borrados. Por eso es que Jesús, cuando muere, dice: consumado es. La exhibe, no hay poder ninguno que pueda abolir eso. Cristo nos perdonó. Su sangre nos libertó, y es por eso que la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en ninguna condenación. No, que el cachudo lo va a querer
no me refiero a los que les ponen los cuernos. Estoy hablando el Señor pues, pero no con S mayúscula, sino que con minúscula. El diablo, pues, va. Este nos quiere acusar, este nos quiere todos los días. Pasa ahí diciendo, mencionando todos nuestros errores, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí nos jactamos. Ahí podemos decir, no importa que me acusé, Cristo ya me perdonó. Él me libertó y no importa que grites y hagas berrinche, no importa, la sangre de Cristo me ha perdonado. ¿Saben qué berrinche? Es como lo que hace el niño, ¿verdad? Porque le den aquello y patalea. Aunque el diablo patalee, no hay tales. Ninguna condenación hay. ¿Lo creen ustedes? Bueno, la humanidad entera estaba en oscuridad. La humanidad entera estaba en penumbra, sin Cristo, la humanidad entera. Y en ese mundo, esa humanidad de caos es vista desde el cielo. Es vista ese caos, ese problema que había acarreado la desobediencia de nuestros padres, y el mundo estaba en la condena total, en esa penumbra. Dios en su gracia, en su plan redentor, la deidad divina que nosotros conocemos como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa deidad divina ve, contempla el caos en el que estábamos y se oye a lo lejos, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Humanamente no había nadie, pero Jesús, el Hijo de Dios, en el plan perfecto dice, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y ese Cordero, en el tiempo exacto, en el momento del cumplimiento exacto, una mujer piadosa es visitada por el ángel. Y en ese vientre de esa mujer piadosa se gesta una obra del Espíritu Santo. Y en ese vientre crece Jesús, el Mesías, el enviado. Se gesta el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y nace, como todos ustedes han leído la historia, y en el tiempo exacto de su ministerio es llevado a una cruz para morir. El Hijo de Dios ahora es el sustituto, se está poniendo en vez de nosotros, nos está quitando y está diciendo, yo voy a morir por ellos. Y el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Mesías, el Yeshua, como lo quieran decir, Él muere y rescata toda la humanidad. Y es por eso que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Salvación universal, cabida para todos. Bueno, ya dije que en ese tiempo exacto el Hijo de Dios tomó la condición humana, se humilló a sí mismo, dice Filipenses, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La cruz que era una maldición, era un símbolo de maldición. Ese instrumento fue utilizado para darnos salvación, para que muriera allí en ese instrumento rústico, pesado, horrible, muriera nuestro Redentor. Yo he pedido a hermano Matías que me ayude con esto, porque ahora quiero recordar un canto muy antiguo, de hecho se inspiró en 1913, pero este canto ha formado parte de todas las generaciones cristianas, y ese canto se llama En el Monte Calvario. Yo he pedido a Matías que nos ayude a cantar la primera estrofa y luego el coro. Y ustedes ahí sentaditos lo vamos a cantar con él. Matías, siéntase en la libertad de hacerlo. En el monte Calvario estaba
llevaba una cruz, Oiga, emblema de afrenta y dolor. no puedo resistir. Mas yo amo esa cruz, Oiga bien, donde murió mi Jesús por salvar a mí, al más vil a usted. pecador. Oiga, Hoy yo siempre amaré esa cruz. perdonen que me emocione, pero es que esto es maravilloso. En sus triunfos mi gloria será. Oiga, Mas un día en vez de una cruz, por lo que luchamos. mi corona Aleluya. Jesús me dará. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Por lo que yo lucho, por lo que debo de soportar los veranos, por lo que yo debo de perseverar, porque algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aleluya, gracias Matías. Yo sigo con el punto 3 del sermón. La sangre de Cristo produce justificación. ¿Sabe qué es justificación? Justificar es presentar argumentos para declarar inocente a alguien que se considere culpable. Eso es justificar. Presentar argumentos para declarar inocente a alguien que se considere culpable. Para entender esto, tenemos que leer Romanos capítulo 5 del 1 al 10. Yo lo leo. Dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Dice el 6, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, débiles, a su tiempo murió por los impíos, por nosotros. Ciertamente, dice el 7, apenas muere alguno por un justo, con todo no podrá ser que alguno osara morir por el bueno. El 8 dice, mas Dios muestra su amor, encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque siendo aún pecadores. El 9 dice, luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El 10 cierra y dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dicen que a este capítulo se conoce como la jactancia de Pablo, porque aquí Pablo se jacta y habla de su justificación en Cristo. Habla de la justificación en los méritos de Cristo. De verdad tendríamos nosotros también que jactarnos de esto. Porque siendo o estando en la condición de miserables, porque dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo estamos entendiendo? Trataremos de explicarlo haciendo uso de una escena judicial para explicar un poco la escena de la justificación. Nos valdremos de
de la figura de un juicio. En un juicio están los siguientes actores: está el reo, el acusado. En un juicio hay un fiscal, que este fiscal es el que tiene las pruebas. Está el imputado, está el penitente, el acusado. Y por allá en una silla, en un estrado, está un fiscal. Este tiene las pruebas, porque este la va a presentar al jurado. Y va a decir: este señor que está ahí es culpable por esto y lo otro, y yo pido condena de X años, o pido que este jurado lo sentencie a la muerte. Pero es que en esa escena también hay un abogado defensor. Y el trabajo del abogado defensor va a ser desestimar esas acusaciones. El abogado defensor va a tomar todos los argumentos y va a contradecir o tratar de contradecir esas pruebas. Pero es que también en esa escena hay un juez. Y después de haber escuchado los alegatos, tanto del abogado defensor como del fiscal acusador, el abogado se vale de su profesión y se presenta ante el juez. Y dice: su señoría, es verdad, Edilson Juárez es culpable de esto y lo otro, pero yo quiero decirle, señor juez, que desestimemos todas esas pruebas que hay, porque yo voy a pagar, o yo en mis méritos puedo saldar esa deuda. Y luego en esa escena el juez dicta sentencia, que en este caso, espiritualizándolo, sería: nosotros los penitentes sin Cristo llegamos. El fiscal en este caso es otra vez aquel cachudo que dije, pues no se imaginen mal, estoy hablando del diablo. Él está acusándonos porque es su trabajo presentar todo. Pero el abogado defensor en este caso es Jesús. Y dice: yo morí por él. Y luego el juez dice: por los méritos de él, yo voy a declarar inocente a este culpable. Y es por eso que los creyentes tenemos que entenderlo así. Dichosa esa noche, dichoso ese momento cuando nos rendimos a Cristo. Dichosos los segundos, el tiempo exacto cuando nos rendimos y reconocimos: sí, es verdad, hemos fallado, nos hemos apartado, pero yo te pido tu auxilio en tu muerte, en tus méritos. Y el abogado dice: no te preocupes, hijo, yo voy a alegar que yo he muerto por ti. Y el juez justo, que en este caso es Dios, nos declara inocentes siendo culpables. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Entendimos la escena? ¿Qué tiene que hacer el penitente? Solo tener fe en el abogado. Solo volcarse a esa parte de fe y reconocer su condición y decir: es verdad, lo hice, merezco ser condenado, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del abogado es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quieren ponerse de pie? Yo he pedido a los chicos de la alabanza que también me ayuden con un canto antiguo, pero que tiene una expresión tan poderosa. Y juntos hoy la vamos a cantar, porque vamos a recordar los méritos. Cuando estén listos, chicos.